La verdad es que es difícil poder afirmar que existan extraterrestres, pero es ilógico pensar que no existan. Quizás esta paradoja, esta controversia de palabras nos lleve a una conclusión, a que algo se nos escapa a nuestra razón. Simplemente con mirar hacia el cielo cualquier noche estrellada podemos ver la enorme multitud de estrellas que pueblan el cosmos. Quizás en alguna de ellas, como los científicos ya han antedicho, pueda haber existido o existan indicios de vida. Quizás unos lo crean, quizás otros no, pero hay gente que afirma que puede llegar a recibir contactos con estas supuestas entidades, con entidades que pueblan otros planetas, otros lugares. Hoy vamos a tratar de ello. Hoy vamos a hablar sobre la Ouija, un sistema que no solamente ha servido para contactar con el mundo de los difuntos, del más allá y de otros planos de existencia, sino que también nos acerca a ese otro lado, al lado de los extraterrestres. Para ello, desde luego, contamos con una mesa repleta de grandes amigos y expertos dentro de este tema, como es el caso de Paco Azorín, a mi derecha. Paco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendísimamente de estar aquí con todos vosotros. El placer es nuestro y desde luego contar con una persona con tu valía y experiencia dentro de este campo. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Muchas gracias. Don Antonio García Sancho. Hola, buenas noches, Muy Pedro. buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que hoy no sea usted muy duro. No, yo procuraré ser siempre lo que crea que hay que ser, a veces duro, a veces menos duro, pero bueno, sabes que siempre de una forma muy afable y por supuesto respetuosa. Muy bien, como creo que debe de ser la cosa. Y don Manuel Capella, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, la verdad es que hoy es un tema que sé que te gusta y que te gusta mucho, Manolo. Hombre, la verdad que todos los temas que tenemos previstos aquí debatir me gustan, ¿no? Pero el tema de hoy es que es un tema, yo diría, popular, ¿no? Lo que es la Ouija, ¿no? Entonces yo creo que nos va a interesar a nosotros y a muchos televidentes. Pues les hemos preparado a ustedes un reportaje curioso, un reportaje en el que quizás a lo mejor vean a dos de nuestras estrellas de hoy, del programa de hoy, un poco pues coordinar ese reportaje. Hay muchas preguntas que se le plantean en aquel entonces. Yo quise recogerlo y casi sin decírselo, prácticamente se montó ese corte que ustedes van a ver en estos momentos. Espero que les guste. Según la historia, desde tiempos muy remotos, todas las civilizaciones han rendido culto a sus difuntos. Incluso en el reino animal existen especies que probablemente, inducidas por un estímulo involuntario, parecen reconocer la diferencia entre la vida y la muerte. La muerte, esa desconocida viajera que siempre nos acompaña en nuestro largo viaje de existencia. Quizás por su misterio, quizás por los lazos sentimentales que nos unen a personas y seres queridos, a lo largo de nuestra existencia, hemos intentado tomar contacto con ese más allá. Los antiguos egipcios preparaban a sus difuntos para ese largo viaje que les separaba entre la vida y la muerte. Muchos de ellos los encontramos inmersos en el famoso libro egipcio de los muertos. En otras culturas, los sacerdotes y hombres sagrados eran los encargados de contactar con supuestos espíritus que habitaban en un lugar de tinieblas y por boca de ellos transmitir sus mensajes hasta nuestro mundo. Pero desde el año 1848, en Hydesville, una pequeña población del estado de Nueva York, iba a darse uno de los fenómenos que probablemente introdujeran en la historia del contactismo el punto más significante para el estudio y práctica
de la comunicación con otros supuestos planos de existencia. La familia Fox se trasladó hasta la pequeña casa de madera situada en un céntrico barrio de esta población, en la que, según las gentes, ocurrían fenómenos extraños y podían escucharse misteriosos y extraños ruidos. Las pequeñas Margaret y Kate, que en aquel entonces tenían 1 y 10 años, hijas del señor y la señora Fox, comenzaron a escuchar extraños golpes en las paredes de la casa. Conforme pasaba el tiempo, estos golpes, que al principio no tenían significado alguno, fueron poco a poco haciéndose más y más coherentes, hasta que un día el señor Fox pidió en voz alta que los golpes indicaran la edad de sus hijas. En efecto, así lo hicieron. E incluso uno de ellos fue el equivalente a la edad que tendría uno de sus hijos, que falleció años atrás. A consecuencia de este evento, la familia estableció un sistema de comunicación que consistía en numerar cada letra y de esta forma poder establecer esa comunicación con el mundo invisible. La Ouija es un fenómeno paranormal de naturaleza francamente compleja. ¿Para qué nos sirve? Pues para conectar con otras entidades de otros planos, y no solamente de otros planos, sino también de nuestro propio plano. Esto es así que, en primer lugar, tenemos que hacer una llamada telepática. Suele ser un grupo de, como mucho, 3 o 4 personas, más no. Estas personas se concentran telepáticamente. Hay que tener en cuenta que es un fenómeno de telepatía, o sea, de mente a mente. Si la llamada telepática está bien realizada, pues entonces se suele tener un contacto. Este contacto, como estoy comentando, pues puede ser un ser terrestre, puede ser un ser extraterrestre, podría ser un ser intraterrestre, incluso una entidad espiritual. Claro, todo esto habría que comprobarlo. Yo me estoy refiriendo simplemente y llanamente a lo que suele salir en el fenómeno Ouija. La palabra Ouija significa sí en francés y sí en alemán, oui, ya respectivamente. La Ouija es un tablero de madera o de cartón en el cual se encuentran dispuestas las letras del abecedario, los números y algunas frases hechas. En el centro del tablero se dispone un pequeño círculo de madera o vaso de cristal llamado máster. Este será en el que con su movimiento nos irá deletreando uno por uno todos los mensajes que se reciban. Quizás lo más extendido de la práctica de la Ouija en todo el mundo haya sido la sencillez con la que se podrían establecer contactos con los supuestos difuntos. Yo diría que son 2 las entidades o las inteligencias con las que se suele conectar con mayor frecuencia. Una son las entidades extraterrestres y otras serían las entidades espirituales. Bien, en cuanto a los extraterrestres, pues se prodigan muchísimo. Otra cosa es que tengan realidad física. Es un verdadero problema que tenemos, porque ya lo estamos comentando antes. Según el medium, que es lo que da credibilidad a la Ouija, si ese medium es verdadero, pues también podemos tener en cuenta de que ese contacto extraterrestre también podría ser verdadero. Sabemos que hay otros mundos habitados, no solamente el nuestro. Bajo ese punto de vista y teniendo en cuenta de que el fenómeno Ouija es un fenómeno telepático, se puede comprender, se puede justificar que tengamos contactos extraterrestres. Como digo, la credibilidad siempre dará ese canal psíquico, ese medio. La forma de proceder es muy simple. Reunidas 3 o 4 personas alrededor del tablero, colocarían su dedo índice levemente sobre el máster.
Uno de los asistentes será el que dirija la sesión realizando preguntas y solicitando respuestas a las mismas y pidiendo a estas supuestas entidades que se comunican desde una dimensión desconocida que le respondan. El máster comienza velozmente a dar vueltas en torno al tablero, reconociendo todas y cada una de las letras y símbolos que se disponen. Una vez que ha terminado, se sitúa en el centro y ya se encuentra en disposición de comunicar. Pero ¿quién nos habla desde ese tablero? Y antes estaba viendo a nuestro buen amigo Francisco Azorín cuando hacía comentarios sobre posibles contactos con extraterrestres y yo creo que sería una cosa extraordinaria si estos mensajes pudieran corroborarnos con datos técnicos, científicos, sobre el lugar de ubicación de estas entidades, ¿no? Si no, siempre se nos va a quedar un poquito esa duda, ¿no?, de saber si es nuestra mente, como antes muy bien decía Paco, nuestro inconsciente que se manifiesta, o realmente son entidades extraterrestres. De cualquier forma, yo creo que lo que tenemos que hacer es investigar y seguir tomando datos y comprobar hasta dónde podamos llegar. Es posible que sea nuestra mente, pero lo cierto es que en numerosas sesiones de contacto se obtienen mensajes que ninguno de los asistentes conocen. Incluso en ocasiones se pueden recibir eventos que ocurren en un futuro cercano. Extraterrestres, intraterrestres, difuntos. Muchas de las entidades que se comunican afirman ser algunos de ellos. Pero por desgracia no disponemos de las pruebas necesarias para afirmar rotundamente que nos están diciendo la verdad. Lo que sí que es cierto es que durante las sesiones, en el ambiente, se detecta un cierto halo de misterio y ocultismo que posiblemente encierre este formato y sistema. Siempre hemos dicho en torno a la Ouija que existe un gran peligro, pero quizás no sea tanto como lo que parece. Los peligros de la Ouija no son pocos, aunque sí son psicológicos, y por ello hemos de tener un especial cuidado. Probablemente usted haya realizado alguna vez esta práctica del llamado juego. Si no es así, permítame que le aconseje que con estas cosas no se debe de jugar. Sea lo que fuere, lo que se comunica con este tablero es algo que no vemos ni podemos tocar aparentemente. Por ello, hemos de ser, cuanto menos, cautos y respetuosos con lo desconocido. De todas maneras, piense, analice y saque usted sus propias conclusiones. Lo cierto es que nunca mejor sacar sus propias conclusiones. Espero que les haya agradado ese documental, ese pequeño reportaje en el cual pues salían nuestras dos estrellas, que yo les decía un poco menos maquillados, y eso es cierto, gracias a nuestro equipo de maquilladores de Palmas, que indudablemente hacen su trabajo fantásticamente. Pero la Ouija, como han podido ustedes observar, es algo que se nos sale a nuestra comprensión. Quizás sea un sistema de contacto muy arcaico, como me decían unos buenos amigos. Quizás la técnica, la electrónica y algunos sistemas de
de transcomunicación instrumentales puedan utilizar otro tipo de instrumentos, valga la redundancia, pero todavía nos plantea una enorme barrera, la posibilidad de que todo esto sea auténtico. Por ello, yo quiero empezar con Paco Azorín y plantear una pregunta, a pesar de que hemos hablado y de que se ha visto, pero yo te querría preguntar, Paco, ¿qué es la Ouija? Pues bien, para centrar el tema, te puedo decir, Pedro, y también a todas las personas que nos siguen a través de la pequeña pantalla, la Ouija es un fenómeno paranormal, eso en primer lugar. Eso significa que transcurre a través de un mecanismo, yo diría psíquico, físico, químico, de momento desconocido para nosotros. Bajo ese punto de vista tiene la categoría de paranormal, pero lo que está clarísimo es que quizá dentro de unos cuantos años, quizá menos tiempo del que nosotros ahora podemos imaginar, pasa a ser un fenómeno normal. Me refiero cuando nosotros sepamos cuál es el mecanismo psíquico, físico, químico a través del cual transcurre. Bien, también sabemos que la Ouija es un fenómeno muy conocido, es un fenómeno muy practicado, yo diría es el más popular de todos estos fenómenos paranormales. Quizás el más popular porque es muy sencillo de realizar. Basta simplemente con un tablero, es el tablero que todos conocemos, que ahora nuestros telespectadores están viendo justamente en la pantalla. Ese tablero consta de una serie de letras y números y quizás simplemente con un mínimo de personas, yo diría incluso 2, aunque realmente el número ideal para mí es el de 4, tantos así como dedos quepan en una copita de estas. Entonces se establece un puente entre esas 4 personas, se hace una llamada telepática, como todos sabemos, y acude pues una inteligencia. Quizá lo único cierto, lo único investigado, lo único claro que podemos decir o que podemos transmitir es que en la Ouija se conecta, se contacta con una inteligencia. Por supuesto es algo inteligente porque se le formula preguntas y ese algo nos contesta a nuestras preguntas. Pero no podemos seguir más allá. Hasta que no tengamos más elementos de juicio, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ir muy fino y yo siempre, sabéis que me gusta decir, hemos contactado con un supuesto ser extraterrestre, un supuesto. Hemos conectado con un supuesto ser espiritual. Hemos conectado con una supuesta energía. Quizá todas las personas que nos siguen a través de la pequeña pantalla se van a cansar esta noche de oírnos esto de supuesto, supuesto. Por supuesto significa que de momento no tenemos suficientes elementos de juicio y tenemos que quedarnos ahí. Por tanto, lo único claro que podemos decir es que se conecta con algo que es inteligente, realmente inteligente. Don Antonio García. Yo estoy en principio de acuerdo con nuestro amigo Paco en que es un fenómeno paranormal porque efectivamente aún no tenemos explicación para ello. Pero ¿por qué no tenemos explicación? Aquí ya podríamos entrar en una discusión de largo alcance. En primer lugar porque creo, y es echar piedras sobre el propio tejado de los investigadores, que no se ha investigado lo suficiente. No se ha investigado lo suficiente de forma rigurosa. Hablas de un proceso físico, psíquico, químico, y todo esto sí, probablemente va por ahí, pero probablemente solo. ¿Por qué? Porque no se ha investigado suficientemente pues, con galvanómetros, no se ha investigado suficientemente con unos aparatos que detecten realmente, científicamente, mensurablemente, lo que sucede a las personas que están realizando esa Ouija en el momento en que se está realizando. No se ha investigado lo suficiente. ¿Por qué? Pues quizás porque muchas veces los parapsicólogos tampoco tengan los medios suficientes, sobre todo económicamente, y vosotros lo sabéis muy bien, para tener este aparataje necesario para realizar las investigaciones. Segundo, porque quien tiene este aparataje no pierde el tiempo, según palabras muchas veces escuchadas a los científicos de pro, en estudiar estas, poned el adjetivo que queráis. Bien, no sé por qué, el caso es que considero que todavía no está suficientemente explicado. Y donde yo más puedo disentir es cuando Paco dice acude una inteligencia, porque ya estamos presuponiendo que esa inteligencia viene de fuera, que acude, que no está ahí y acude. Entonces, ese acude es donde yo más disiento un poco con Paco, porque yo creo que esa inteligencia está ahí desde el principio y son los propios participantes en la Ouija quienes, por supuesto,
Bien, yo he dicho una cosa inteligente, o sea, acude, cuando yo digo acude, no tiene por qué ser realmente una cosa externa a nosotros. Realmente en el fenómeno Ouija se conecta con otros planos dimensionales. Cuando nosotros decimos planos dimensionales, no tienen por qué ser planos ajenos, externos a nosotros. También pueden ser planos dimensionales que tenemos dentro de nosotros. Acude un algo inteligente, Antonio. Algo inteligente que puede estar dentro de nosotros. Ten en cuenta que en una sesión Ouija se ponen de manifiesto unas energías que proceden de nosotros mismos, eso está clarísimo. Entonces esas energías, al primer sitio donde llegan es a nosotros mismos, está claro. Hay personas que no saben extrapolar esa energía, no saben sacarla fuera. Esa emisión telepática que se hace en una sesión Ouija a veces no sale fuera de nosotros, queda dentro. Y en la inmensa mayoría de las veces, como tú bien estás diciendo, sí que conectamos con algo nuestro, algo interno. Llámale subconsciente, llamémosle inconsciente, llamémosle otra personalidad, llamémosle otro yo, como tú quieras decir. O sea que esto sí que se está comprobando, sí que se está investigando, de que en la inmensa mayoría de las sesiones Ouija se conecta con algo nuestro. Pero yo quiero aquí matizar una cosa. El que conectemos con algo que sea nuestro no significa que tenga menos valor. No significa que tenga menos valor. A veces, no, bien, pero digo en general. En general hay personas que piensan que una sesión Ouija pues tiene poca importancia porque por ella en general todo sale de nosotros. Es algo que nosotros conectamos, por así decirlo, con nosotros mismos. Sí. Entonces yo quiero hacer hincapié en esto, de que el que una cosa, una información proceda de nosotros mismos, no tiene por qué tener menos valor que si llega de fuera, que si es externa a nosotros. Bueno, sí. Yo creo que expongamos un poquito y luego ya entramos en un poquito en matices. Bien. Don Manuel Capella, ¿qué opina usted sobre la Ouija? Bueno, ¿Cuál es su posición? Referente a la Ouija, yo tengo una teoría que vosotros creo que ya la sabéis porque a nivel privado os la he comentado. No tengo la certeza de que lo que voy a decir sea exactamente lo que sucede, pero es la teoría por la cual yo más me decanto, ¿no? Yo creo, y ahora mismo que tenemos aquí cuatro vasos de agua, yo creo que en la Ouija se produce el siguiente fenómeno. Si ahora Paco, por ejemplo, vertiera esa agua y esta agua fuera su energía, vamos a suponer que esa energía fuera de color azul, esta verde, la tuya rosa y la Antonio blanca, por ejemplo. Entonces formaríamos una energía en un vaso con el contenido de las cuatro energías, ¿no? Entonces se forma una energía que no es ni la de Paco, ni la mía, ni la tuya, ni la de Antonio, pero sí que tiene algo que ver con alguna de las cuatro. Ya. Y de ahí sale algo nuevo, algo diferente, ¿no? Que eso evidentemente puede ser pues una especie de entidad, de energía comunicativa, como queramos llamarlo, ¿no? Pero se puede producir algo que de alguna forma se forma con el inconsciente de todos nosotros, ¿no? Entonces muchas veces lo que sí que es verdad es que prevalece la energía de la persona más sensitiva, es decir, la persona que más fácilmente canaliza esa aportación energética a la Ouija, normalmente es la que va a prevalecer en las cuestiones que esa Ouija nos diga, ¿no? Yo creo también yo en principio no descartaría que algún tipo de entidad, imagino que luego hablaremos, pueden ser extraterrestres, intraterrestres, como hemos visto en el reportaje, espíritus. Yo en principio no lo descartaría, en principio. Lo que sí que es verdad es que yo en todas las sesiones que he participado de Ouija, y sabéis que han sido bastantes, quizá no tantas, algunas han sido, pero algunas ya en mi vida, yo no he tenido ninguna prueba fiable de que, por ejemplo, cuando un extraterrestre dice que se manifiesta, sea un extraterrestre, es decir, un extraterrestre, se le hacen preguntas, lógicamente, relacionadas con su actividad extraterrestre, bueno, ¿no? Vamos a ver, yo tengo que echar una mano a Paco Azorín porque yo he hecho miles de Ouijas y a mí le estoy echando mano a Paco. Vamos a hacer una cosa, vámonos un momentín a esos consejos publicitarios. No, me dicen que todavía no, que no están preparados. Yo lo que está claro es una cosa, parece ser que hay posiciones en contra, posiciones lógicas, posiciones más crédulas en el mundo de la Ouija. Yo personalmente, y he de decir, no me voy a manifestar, vuelvo a decir que cada uno saque sus propias conclusiones, pero he participado en cientos de experiencias Ouija. Estoy convencido de que mucha gente que esté ahora detrás de estas pantallas y viendo en su casa tranquilamente el programa de televisión, pues dirá, bueno, yo eso no me lo creo. Caramba, hay que investigar para comprobarlo y hay que verlo. Y yo, la verdad es que la primera vez que hice Ouija con Paco Azorín, me quedé impresionado de los resultados. A raíz de ahí he hecho muchas investigaciones, yo no puedo decir nada, hablaremos de las posibilidades y de las posibles hipótesis, pero vamos, claro, no se puede afirmar que sean extraterrestres, no se puede afirmar que la Ouija funciona,
es una pregunta que yo quiero hacerle al señor don Antonio García. Antonio, ¿la Ouija funciona realmente? Vamos a ver. A mí lo que más me llama la atención de la Ouija es precisamente esto último que estaba hablando Paco. Y es que efectivamente aquello se mueve. ¿Por qué se mueve? ¿Lo mueve alguien? ¿Son impulsos inconscientes? Bueno, antes de entrar en eso, el caso es que aquello se mueve y sobre todo se mueve en una dirección. Muchas veces forma palabras absolutamente coherentes, conexas, frases conexas, en definitiva, mensajes perfectamente inteligibles, que nos hacen sospechar que quizás estemos ante una inteligencia, venga de donde venga, acuda o no acuda. Esto es el factor que a mí me resulta más interesante, porque si descartamos la teoría de que acuda una inteligencia externa y nos vamos a la teoría de que acude una inteligencia, o se actualiza, diría yo mejor, una inteligencia interna, entonces estaríamos con lo que dice Manolo: ¿se suman diferentes energías o sencillamente se conectan diferentes energías? Bueno, no lo sé tampoco. Pero lo que sí que es cierto es que en cualquier caso es un fenómeno en el que, si esto se produce, estaríamos ante un fenómeno de telepatía múltiple realmente interesante, porque no estamos en un estado especialmente alterado de conciencia, no hace falta una meditación para hacer una Ouija, y sin embargo hay diversas mentes que se conectan y mueven ese máster, ese vaso, en fin, lo que se utilice para comunicarse en una dirección que además forma frases inteligibles. Y a poco que se sea un poco avispado se da cuenta uno de que efectivamente tampoco hay nadie que lo dirige expresamente y otros pues le van siguiendo un poco el cuento para entendernos, sino que muchas veces incluso se nos ha ido el dedo. Yo también he practicado Ouija con vosotros, lo sabéis, se nos ha ido el dedo a alguno y aquello ha seguido formando sus frases, sus palabras, o incluso alguno un poco más malévolo ha tratado de llevarlo hacia otro lado y sin embargo ha insistido en ir hacia una determinada letra, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece interesante. Por eso, Paco, todo lo contrario, si es un fenómeno interno, para mí tiene muchísimo más valor que si es alguna entidad que viene, porque a veces sí que los mensajes son absolutamente ininteligibles, falsos, mendaces, y por tanto, si es algo inteligente que viene de fuera, bueno, pues más vale que efectivamente no perdamos el tiempo. Si es algo interno, sí que solamente el fenómeno de conexión de mentes que se produce ahí, quizás eso sí que pueda resultarme. Yo quería apuntar una cosa, y es que al hilo de lo que antes estábamos diciendo, cuando el grupo que participa en la Ouija es más afín en sus ideas, en sus gustos, en su psicología, la Ouija funciona mejor. Y eso es muy importante, un poco a lo que yo decía de las energías, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos 3 personas o 4 personas, hacemos la Ouija, y una de ellas es escéptica, o una de ellas, por ejemplo, piensa que es un extraterrestre quien se va a aparecer, mientras los otros 3 piensan que son espíritus, veremos que hay ahí como una, no sé, una disintonía, ¿no? Entonces, es muy importante que las 4 personas sean afines en aquello que solicitan a la Ouija. Es decir, si las personas, sus gustos son de que, o su inclinación es contactar con un extraterrestre, posiblemente se vaya a aparecer un extraterrestre, ¿no? Mientras son personas más que se declinan más por la cuestión espiritista, ¿no? Posiblemente contacten con espíritus, ¿no? Eso que yo creo que se ha comprobado bastante, ¿no? Eso es así, como está diciendo Manolo. Quizá lo más importante que tiene una sesión Ouija es justamente la afinidad. Según quienes participen, pues como bien estaba comentando Manolo y también Antonio, acude, sí, podemos decir que en muchos casos acude una inteligencia. Realmente pienso que una sesión Ouija es una cosa variadísima, o sea, podemos conectar con algo nuestro, pero también con algo externo. No siempre nos tenemos por qué quedar con algo nuestro. Yo pienso de que hay muchísima variedad en las sesiones Ouija, y antes estamos comentando una cosa que yo creo que le puede interesar a nuestros telespectadores. ¿Quién mueve realmente ese máster? ¿Cómo se mueve ese máster? Esta pregunta me gustaría, si es posible, que ahora sí que la respondamos después de la publicidad de estos consejitos publicitarios, de los que espero que les agraden un ratito. Volvemos enseguida. Seguimos aquí con todos ustedes en este apasionante mundo de la Ouija. Este mundo tan curioso. Teníamos una pregunta que Paco Azorín nos había planteado, y era precisamente... bueno, pues si el máster se movía, quién lo movía y cómo se movía. Yo quisiera, para todos los que se acaban de incorporar ahora a estas pantallas, presentarles a Paco Azorín, un gran investigador en el mundo de la Ouija, que bueno, pues hoy nos acompaña. De igual forma, don Manuel Capella, compañero habitual del programa
investigador, astrólogo y además parapsicólogo. Y también a mi izquierda, don Antonio García Sancho, que es periodista, muy crítico, y bueno, eso es broma, periodista y además investigador en ocultismo. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a retomar esa pregunta que don Francisco Azorín nos planteaba antes. Paco. Sí, porque es una pregunta que realmente se la hace muchísima gente, ¿no? La gente piensa que el vaso forzosamente lo tiene que mover uno de los participantes, porque parece ser que es lo lógico, que es lo racional. Yo he llegado a la conclusión, después de más de 20 años investigando este fenómeno, de que realmente ninguno de los participantes mueve el máster. ¿Cómo puede suceder esto? Pues según mi hipótesis, porque aquí hablamos de hipótesis de trabajo, naturalmente, yo creo que los participantes, cuando ponen el dedo sobre la copa, sobre ese máster, ya que puede ser también una moneda, puede ser cualquier otra cosa, depositan su propia energía, que era lo que antes estaba comentando Manolo Capella. Bien, entonces no existen impulsos neuromusculares. Nadie, ni de manera consciente ni de manera inconsciente, mueve ese vaso. Lo que ocurre es que los participantes depositan su propia energía sobre ese máster, sobre ese vaso. Y es la inteligencia que se manifiesta justamente en la sesión, ya sea interna, o sea, ya sea algo interno nuestro, ya sea externa, es esa inteligencia la que manipula, en el buen sentido de la palabra, la energía. Y es quien, gracias a esa energía, desplaza de una manera inteligente el máster, haciéndolo colocarse encima de las letras. Esas letras formarán palabras y las palabras frases, siempre que sea una sesión Ouija, digamos, que se lleve a buen puerto. Me refiero, ya sabes, Pedro, lo que yo muchas veces digo, quizá en el día de hoy se habrán realizado algo así como cientos o quizás miles de Ouijas, pero intentos de sesiones Ouija, porque realmente para que realmente sea una sesión Ouija, tiene que haber habido una comunicación, un intercambio de información entre la entidad y los participantes. Entonces, como te digo, yo tengo esa hipótesis de trabajo. Es la propia inteligencia, que muchas veces puede ser algo nuestro, algo interno nuestro, pero es la propia inteligencia que se está manifestando la que recoge de una manera inteligente esa energía y desplaza el vaso también de una manera inteligente. Ya. No, yo estoy muy de acuerdo con Paco, pero yo simplemente añadiría una cosa, que aparte de la energía, yo creo que lo mueve, o sea, el movimiento se produce por la transmisión de unos movimientos neuromusculares que todos tenemos en la yema de los dedos, ¿no? Porque el fenómeno para mí es muy parecido al de radiestesia. Es decir, en radiestesia nosotros ponemos un péndulo y vemos como poco a poco empieza a moverse y lo hacemos inconscientemente, es decir, también estamos depositando nuestra energía, pero de alguna forma es nuestro inconsciente quien yo creo que mueve el... Pero Manolo, si quieres te puedo contestar a eso. En un grupo de 4 o 5 personas no puede existir ese movimiento neuromuscular, porque si no sería caótico. Si tú tienes tu propio movimiento neuromuscular, yo el mío, Pedro el suyo y Antonio el suyo, entonces nos daría una resultante caótica. El vaso no sabría hacia dónde dirigirse, desplazarse. Bajo el punto de vista de que es un movimiento inteligente, ya que el vaso, el máster, se deposita en letras que forman palabras, etcétera, etcétera, no puede haber esos movimientos neuromusculares. No sé si consigues entenderme. Bueno, sí, pero perfectamente, pero ¿cómo transmites tú la energía? Simplemente tú, con la yema del dedo. Con la yema del dedo, tú tienes, por eso es que tiene que haber contacto. Si no hay contacto entre el dedo y el máster, si no hay contacto, ya sabemos todos, lo hemos intentado muchas veces, no hay desplazamiento de ese máster. Y además unívoco, es decir, yo vuelvo a decir que ni entro ni salgo, pero sé perfectamente que cuando se hace la Ouija, por más fuerza que intentas hacer hacia un lado, claro, el vasito, la copa, lo que sea, no se mueve. Si es lo que yo le estaba explicando a Manolo, si, por ejemplo, esa componente neuromuscular mío desplaza el vaso hacia allá, la del otro hacia acá, la del otro hacia allá, sería un movimiento caótico. Ahora, ¿cómo se pueden poner de acuerdo los distintos movimientos neuromusculares? Yo creo que no se transmite así, se transmite simplemente, sabemos que la yema del dedo es una parte muy sensible, ¿no? Entonces, a partir de eso tú transmites esa energía efectivamente al máster, ¿no? Eso está claro. Transmites la energía, pero la energía no la transmites, no sé, depositándola así, ¿no? De alguna forma... Pero que no hay impulsos neuromusculares. No hay impulso neuromuscular, no puede haber, porque si no saldría algo caótico, algo que no podía ponerse de acuerdo en dirigir de una manera inteligente el vaso. Ten en cuenta que hay 4 o 5 personas que están poniendo su dedo. Yo esa teoría la tengo descartada bajo ese punto de vista, de que si no, pues resultaría una componente caótica, nunca de una manera inteligente. Es el mismo proceso, Paco, que si tú, por ejemplo, aportas energías diferentes. Es decir, lo mismo da que aportes energías diferentes que aportes movimientos neuromusculares. Es decir, de alguna forma,
Esa que tú decías... Perdóname, sí. ¿qué haces, Antonio? No, llevo un tiempo tratando de transmitir impulsos neuromusculares a la copa, pero me parece que no obtengo mucho resultado, no sé por qué será. No tiene mucho éxito. No tengo mucho éxito. Quiero decir, todo esto que estáis hablando realmente es interesante porque es el kit de la cuestión, es decir, ¿lo movemos nosotros o no lo movemos nosotros? Pero claro, ¿cómo saber si existen estos impulsos musculares? Y sobre todo, lo que creo mucho más importante aún, cuando habláis de energía, ¿de qué energía estamos hablando? Porque hay muchísimos tipos de energía, aunque la energía sea una. Para entendernos, hay una forma magnética de la energía, hay una forma eléctrica de la energía, o electromagnética incluso, hay una forma, bueno, lumínica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué energía? Incluso puede ser que desconocidas. ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Y luego, cuando decís lo de la información, yo, perdonadme, pero bueno, eso quizás mejor lo comento luego, pero hay un episodio de una de las sesiones que realicé con Pedro Amorós que no me lo puedo quitar de la mente cada vez que se habla de transmisión de información en la Ouija. Luego, si queréis, lo comentamos. Pero primero me gustaría que me respondierais un poquito a esto. Estamos hablando de un tipo de energía totalmente desconocido, totalmente desconocida. Lo único que yo te puedo decir es que es un tipo de energía que sale de nosotros. Si le quieres llamar bioastral o bio, como tú quieras, sale de nosotros. Y para mí esa energía simplemente tú la depositas en el máster, queda en el máster. Y es esa inteligencia que estamos hablando la que luego manipula esa energía, la que consigue desplazar, porque claro, lo que está clarísimo es que si no hay energía no puede haber movimiento del máster. Entonces, bajo mi punto de vista, ninguno de los participantes dirige, ni consciente ni inconscientemente, el vaso. Es la entidad, la energía que se está manifestando, que como digo puede ser alguna parte nuestra, si es que realmente estamos conectando con nosotros mismos, la que de una manera inteligente desplaza ese vaso. Pero te repito que es una energía totalmente desconocida y se produce a través de un mecanismo psíquico, físico-químico, como yo te decía antes, totalmente desconocido. O sea, que hablaríamos, Paco, perdón, hablaríamos posiblemente de la fuerza mental. Por supuestísimo, estamos hablando de un mecanismo psíquico en primer lugar. Es decir, lo pongo en primer lugar, psíquico, físico, químico. Que cuando hablemos... existe una interpretación dentro de lo que es la parapsicología de lo que es la telequinesis. La telequinesis es la posibilidad o la facultad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, yo también me considero ser humano, aunque ustedes no lo crean, pues que tenemos los seres humanos de producir un movimiento a distancia de algún objeto, ¿no? En ese momento, si yo me concentro plenamente en esta copa o en este bolígrafo, puedo llegar a ejercer un movimiento, ¿no? Eso es telequinesia, lo que nosotros conocemos como telequinesia. La pregunta es, ¿se puede dar telequinesia en la Ouija? Por supuestísimo. Generalmente lo ilógico sería que no se produjera. Por ella general, en la inmensa mayoría de las sesiones de Ouija, sobre todo cuando participan niños y jóvenes, se producen, más que fenómeno Ouija, se producen otros fenómenos paranormales colaterales al propio fenómeno de la Ouija, como ese que tú estás comentando. El movimiento de los objetos a distancia, levitación, ruidos extraños, olores, sí, nauseabundos, también podían ser olores agradables. Todos esos fenómenos siguen siendo paranormales, pero que adornan un poquito el fenómeno Ouija. Por eso te digo yo que sí, que realmente sí, el fenómeno Ouija pues se ve adornado por estos fenómenos paranormales que tú estás comentando, Pedro. Y ahí precisamente es a donde voy yo. ¿Por qué colaterales y no quizás sean la explicación del fenómeno Ouija? Yo tenía esa pregunta, tenía fenómenos concomitantes. Perdóname, no te lo digo, de verdad. Quizá, Antonio, igual que nuestros físicos están buscando ese campo unificado de la energía, nosotros tendríamos que buscar un algo que unificara todos los fenómenos paranormales, porque realmente son la misma manifestación vistas desde puntos desde ángulos distintos, digámoslo así. O sea que cuando estamos hablando de fenómeno Ouija, psicofonía, telequinesia, etcétera, etcétera, a lo mejor es la misma fuerza la que provoca los mismos fenómenos. A mí, posible. A mí me sorprende una actuación de los que aquí estamos, don Manuel Capella. Me sorprende una actuación, porque yo pensaba que hoy iba usted a defender el fenómeno Ouija a cuerpo descubierto. No, se lo estoy defendiendo, pero vamos a ver, ¿en qué sentido te refieres? En todos. No, vamos a ver, yo la Ouija la defiendo en un sentido, que para mí la Ouija es un fenómeno... A pesar de que sé su pregunta favorita cuando se hace Ouija.
¿Te has visto, Pues Pedro? yo no La lo- altura del Monte Olimpo. Ah, no, bueno, vamos a ver. Manolo nunca ha sido un defensor del fenómeno Ouija. No, vamos No a sé ver. por qué Yo- esta noche no, la tiene no. que defender, no sé. No, hombre, vamos a ver. Yo en primer lugar la Ouija considero que es un fenómeno o un experimento parapsicológico muy interesante. Sean extraterrestres, sean intraterrestres, sean espíritus, sea nuestro inconsciente, como decía Antonio, para mí se puede sacar una información verdaderamente interesante. Yo a veces he hecho preguntas a través de la Ouija que realmente sea mi inconsciente quien haya respondido, o sea alguna entidad a la cual yo he invocado, a mí realmente me ha gustado su respuesta, ¿no? No voy a contarlo, pues sería demasiado largo, ¿no? Son muchas sesiones, pero realmente ha habido respuestas que me han gustado, ¿no? Entonces yo lo considero que es un fenómeno muy interesante, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo, en el punto que yo, ahí lo defiendo, en el punto que yo tengo que atacar un poco a la Ouija, es simplemente en dos cuestiones, que creo, Pedro, que sería interesante, para que, antes de que se nos fuera el tiempo, remarcar esto, ¿no? Primero, no emplearla como juego de salón, que es una de las aplicaciones que tiene este experimento, es decir, 4 chiquitos están un domingo por la tarde en casa, están aburridos, y en vez de estar con la videoconsola o con el ordenador o haciendo cualquier otra cosa, deciden practicar la Ouija. Ahí yo creo que radicaría, por lo menos, un peligro bastante importante, ¿no? Y luego... ¿Qué peligro? Bueno, el peligro de estar manejando un fenómeno... Es que es interesante que lo digamos, Sí, porque sí. muchas veces se habla de esto siempre y es peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? Bueno, pues me voy a ir a la pregunta de ¿Cuál es el Antonio, peligro? luego seguiré con esta. Para mí, Antonio, lo digo a todos vosotros, para mí tendría dos peligros la Ouija. Uno, para mí es el principal, que es el peligro psicológico, es decir, el obsesionarse con el experimento. Personas que realmente no están o están atravesando un mal momento, pues cebarse o obsesionarse o tener una adicción a ese fenómeno, que eso pasa muchísimas veces. Y el segundo, que yo lo pondría como un peligro menos importante, aunque tampoco lo descartaría, sería ya el que se produjeran algún tipo de otros fenómenos, como antes decía, colaterales, que estos chiquitos, por ejemplo, que antes me refería a los 18 años, pues realmente no supieran manejar, como el caso, por ejemplo, de que fuera asociado a algún ruido o algún, no sé, por ejemplo, hay veces que, yo no lo he visto, pero me lo han contado, que el vaso incluso empieza a moverse sin que nosotros pongamos... En fin, si eso lo hacen personas que lo están haciendo Telequinesia. sin ninguna preparación Telequinesia. psíquica. ¿Se puede dar el hecho de que un vaso se mueva solo sin que nadie lo toque? Por energías descontroladas. Esto es Claro. la telequinesia, ¿no? Como estabais hablando Sí, vosotros. estamos hablando, Pedro, No, de que, por no ejemplo, no solo cuando eso. los niños realizan sesiones Ouija, como se acercan con ese morbo, con esa gran, digamos, emotividad, con ese terror muchas veces, porque hacen invocaciones al demonio o a entidades oscuras, lo que está clarísimo que hay unas energías totalmente desarmonizadas. Hay unas energías descontroladas, porque nosotros a nivel consciente ahora estamos controlando nuestras energías, pero ellos en ese momento no pueden controlar sus energías, hay unas energías descontroladas. Entonces justamente se ha comprobado de que esas energías descontroladas, Pedro, pueden hacer que los objetos salgan despedidos, sobre todo la copa o el máster, que es el objeto donde todos se están fijando, es el punto de máximo de El punto atención de ellos. de foco, el foco. Entonces eran esos fenómenos colaterales que van asociados a la Ouija. Uno es el de la telequinesia, el movimiento de los objetos a distancia. A mí, pero solamente quería incidir una cosa, otro peligro que precisamente me he acordado ahora y que no me gustaría que se pasara el programa sin decirlo, es el de las personas que, habiendo perdido un familiar querido, traten de aferrarse a la Ouija para de alguna forma pues tener la creencia o la esperanza de que están contactando con ese familiar. Yo conozco algunos casos, personas que es lógico, ¿no? Porque es un fenómeno, como antes decía Paco, muy fácil de hacerlo, ¿no? De realizarlo, ¿no? Entonces esas personas yo creo que realmente pues no deben hacerlo, porque en primer lugar siempre les va a quedar la duda si realmente van a contactar con ese familiar querido o no. Y en segundo lugar, que yo creo que no tienen la estabilidad emocional suficiente para ponerse a practicar ese fenómeno de una forma continua, ¿no? Don Antonio. Bueno, vamos a ver. Hablando de peligros, yo leí hace muy pocos días una entrevista con un sacerdote exorcista y decía que uno de los peligros precisamente de la infestación demoníaca, que no es necesariamente una posesión, es el jugar con la Ouija, que se había encontrado numerosísimos casos en los cuales pues esta infestación demoníaca, esta influencia demoníaca e incluso la posesión pues podía haber sido debida a la práctica de la Ouija. ¿Qué es extremar un poco estos peligros? Bien, lo dice
un sacerdote exorcista. No lo digo yo simplemente os lo transmito. Por otro lado, si hay tantísimos peligros como hemos estado aquí mencionando, y seguro que alguno más se nos ha olvidado, por otro lado se nos plantean dudas, pues, por ejemplo, sobre quién mueve el vaso, sobre si hay impulsos neuromusculares o no los hay, sobre si esa inteligencia es algo interno o externo, sobre si esa inteligencia realmente pues es una suma de las energías de los participantes o es simplemente una confluencia, como yo creo, de esas energías. En fin, si hay tantísimas dudas, tantísimos peligros en torno a la Ouija y tan pocas certezas, solamente nos queda, para valorarla un poco como fenómeno, algo que ha mencionado Paco antes, la información que podríamos intercambiar a través de esa Ouija. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué información? ¿De qué nos sirve? ¿Es válida realmente? ¿Implica algo? ¿Nos puede hacer mejorar como personas? No sé. Esta información, toda esta parte positiva que podríamos sacar a la Ouija, ¿merece la pena y contrarresta toda esa parte negativa que hemos hablado tan ampliamente de ella? Porque vuelvo a recordar ese famoso episodio de Eat It. Amigo Pedro, tú te acordarás muy bien. Tú te acordarás muy bien. A mí, yo acabé prácticamente obsesionado, deshecho, porque no hacía más que salirnos un supuesto ente llamado Eat It, que no hacía más que decir Eat It, Eat It, Eat It. Si esta es la información que vamos a sacar, pues apague y vámonos. No olvidemos que It era una película de Stephen King, una película no, sí, un libro de Stephen King. Que encima es It al cuadrado, pues ya... Y en inglés, eso apaga y vámonos, ¿no? Ese día salieron cosas curiosas, ¿no? Pero yo recuerdo, y muchas veces lo estaba hablando con Paco, ¿no? Y precisamente entroncándolo con lo que Manolo Capella estaba aportando antes de argumentando acerca de que, claro, según el tipo de grupo que se reúna para hacer la experiencia se obtienen unos mensajes u otros, ¿no? Efectivamente. Yo por ejemplo, y perdona Paco, termino enseguida, yo por ejemplo hay una de las cosas que a mí me sorprende mucho, ¿no? El contacto con extraterrestres, el contacto con intraterrestres y el contacto con los difuntos. Se sabe perfectamente, o se han hecho pruebas y experimentos, que posiblemente el contacto con los difuntos esté de alguna forma probado, entre comillas muy grandes. Esto es una barbaridad lo que acabo de decir, ¿no? No está probado, pero bastante grande, sí. Pero quiero decir, grande las comillas que la palabra. Se han realizado pruebas de experiencias Ouija que han tenido resultados sorprendentes dentro del mundo de la investigación, tales como, por ejemplo, intentar averiguar dónde estaba enterrada una persona, tales como, por ejemplo, intentar averiguar y terminar de componer canciones a raíz de la muerte de los productores, ¿no? Entonces, claro, tenemos ese tipo de pruebas que a su vez no las son. Sin embargo, cuando hablamos del mundo de los extraterrestres y del mundo de los intraterrestres, que indudablemente, pues, hay muchos contactos de gente y me parece que tú has realizado numerosas experiencias donde has llegado a contactar con alguna entidad extraterrestre. Por supuesto que sí. Antes estábamos hablando de que el fenómeno Ouija es un fenómeno que funciona sobre todo por afinidad. Lo que quiero dejar muy claro es que según quién sea el grupo, según quiénes sean los participantes, pues así van a obtener un tipo de comunicación u otro. Yo he realizado muchísimas Ouijas en mi vida y he recibido información de todos los tipos. Antonio, te lo digo a ti porque tú eres quien antes estabas preguntando. Y lo sé. Estabas preguntando esto. Bien, entonces... Muy cariñosamente. Esa información a mí sí que me ha servido. Muchas veces, también te digo la verdad, me han tomado el pelo. Te quiero decir que hay un karma ahí, no hay ninguna panacea. Las sesiones Ouija no son ninguna panacea. Puedes encontrarte lo mejor y lo peor, por supuestísimo. Ahí sí que vale esa máxima que dice que igual que es arriba es abajo, ¿no? Pues estamos en las mismas. Bien, yo he obtenido comunicaciones de seres, como antes comentaba Pedro, de seres intraterrestres, extraterrestres, de seres espirituales, y sí que me ha servido lo que me han dicho. Sí que me ha servido, incluso a veces aciertan el futuro. Fíjate que esto es una cosa bastante, digamos, difícil, ¿no? No solamente saben cosas de nuestro pasado, de nuestro presente, sino de nuestro futuro. Yo recuerdo, por contar un caso, una Ouija a nivel familiar, que la estamos haciendo mis padres, mi hermana y yo. Entonces conectamos
con un supuesto, y ya entramos en el capítulo de los supuestos, antepasados nuestros, una bisabuela exactamente mía. Y hablando con mi hermana le dijo que iba a conocer en Madrid, mi hermana tenía que desplazarse dentro de unos cuantos días a hacer un cursillo a Madrid, que iba a conocer a un tal Robert, un chico se llama Robert. Mi hermana pues en aquella época estaba un poquito obsesionada por lo de los novios, lo de casamiento, etcétera, etcétera, como es normal, una chica joven. Pues bien, a los pocos días fue a Madrid y en ese cursillo conoció a un chico que firmaba con el seudónimo de Robert. No sé si exactamente su nombre verdadero era Robert, pero firmaba como Robert. Y hubo sus más y sus menos, estuvieron saliendo unos días juntos, etcétera, etcétera. No sé, no quedó, no pasó la cosa más, pero ese contacto sí que... Bueno, concluyendo, ¿qué podemos sacar de esta sesión Ouija? Pues podemos sacar de que realmente, si somos nosotros mismos, mediante esas energías que se ponen de manifiesto a la sesión de Ouija, parece ser que a veces nos podemos incluso proyectar y podemos averiguar algo de nuestro futuro. La otra hipótesis sería realmente creernos de que habíamos conectado con un antepasado nuestro, cosa más difícil. Actualmente nuestras investigaciones están en el sentido de que lo más interesante de las sesiones Ouija es separar el trigo de la paja. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que separar constantemente nuestra realidad, o sea, la realidad de la fantasía. En cualquier caso, y estamos ahí. En cualquier caso, volvemos a que todo pudo ser una precognición de alguno de los participantes y, por tanto, esos fenómenos colaterales que decís vosotros que se daban en la Ouija, quizás incluso puedan ser su explicación. Bueno, a mí me gustaría, porque creo que vamos muy mal de tiempo. 2 minutitos pelados. A mí me gustaría contestar a Antonio, me gustaría hacerlo más extensamente, pero muy rápido. Yo, para mí, la única aplicación que debería tener la Ouija es la investigación. O sea, a mí particularmente sí que me interesa saber si se unen nuestros cuatro inconscientes aquí, qué es lo que puede salir. Eso yo creo que es una forma de investigar un poco pues cómo funciona la mente humana, ¿no? Por lo menos sí. Es que a mí es lo que más interesante me parece. Lo otro ya he dicho yo que no, ojo con las personas de una cierta inestabilidad emocional y ponerse a practicar este tipo de experimentos, ¿no? Pero yo, Pedro, me gustaría, ya en la última intervención casi, o seguramente, es que los televidentes se queden un poquitín con algún tipo de consejo, ¿no? Porque si no se van a quedar un poco, bueno, la hacemos, no la hacemos, esto es peligroso. Entonces, yo les diría que si la hacen, en primer lugar, que no se obsesionen. En segundo lugar, que sean muy críticos con todo lo que les dicen. En tercer lugar, que aunque se presente un antepasado suyo, sea su abuelo, su padre, algún familiar muerto, y le diga una serie de cosas que no por ello vayan a creerse, porque a veces el problema de la Ouija son, como antes decía Paco, las medias verdades, es decir, no por ello vayan a creerse todo lo demás. Es decir, a veces pueden salir cosas que verdaderamente te dejan boquiabierto y a veces te pueden estar tomando el pelo, ¿no? Por eso digo que nunca se pierda el espíritu crítico y desde luego que se tome como una investigación. Muchas personas, no nos ha dado tiempo, pero recordaréis que ha habido incluso personas fallecidas. Vamos a recordar que solo lo conocéis vosotros, el hecho de Tarrasa, donde 2 personas practicando la Ouija al final acabaron en las vías de un tren, las 2 suicidándose, ¿no? Cuidado con los estados obsesivos, ¿no? Don Antonio. Bueno, estamos terminando, que sirva casi de conclusión y cierre. Bueno, Paco es realmente prudente, es un investigador de pro, no le gusta nunca afirmar demasiado. Otros investigadores, sin embargo, pues afirman quizás demasiado alegremente, llevados por el entusiasmo, que es algo comprensible, que yo a veces incluso he picado en eso mismo y he caído en ello, pero demasiado alegremente utilizan el participio probado, por alusión a lo que tú decías. En cuanto a los peligros de la Ouija, yo creo que los hay, muchos los ha mencionado Manolo, otros quizás sean demasiado extremos, quizás el caso de Tarrasa, por ejemplo, pues, si no hubiera un condicionante psicológico anterior no se hubiera producido, pero efectivamente los hay. Y considero que en cualquier caso es un hecho curioso, que para el que le gusten las curiosidades, pues adelante. Pero realmente todavía no me ha probado a mí, valga la redundancia de este participio, que sea algo más que curioso. Don Francisco. Bien, pues yo ya cerrando esto, simplemente decir que los niños tienen totalmente desaconsejado practicar Ouija. Los jóvenes, que es la edad que yo doy clase, a los de entre 14 y 18 años, pues si tienen curiosidad por todos estos temas y conocen a alguna persona que les puede dirigir, pues sí que se pueden introducir con mucho cuidado, muy lentamente. Y también quisiera decir 2 cosas. Hay 2 colectivos para mí de personas adultas que también tienen totalmente desaconsejado la práctica de la Ouija. Manolo ha mencionado algo. Las personas muy sugestionables, muy inocentes, esas personas muy crédulas,
que toman a pie juntillas todo lo que pueda salir en una sesión Ouija. Esas personas lo tienen desaconsejado, porque como bien se ha dicho aquí, en una sesión Ouija se nos puede decir una verdad como un templo o la mayor estupidez del mundo. Por ejemplo, te vas a morir mañana. Eso me lo han dicho a mí, se lo han dicho a mucha gente, y eso es un peligro muy grande para estas personas adultas. Pues nos vamos a quedar con esa frase, Paco. No debemos de jugar con la Ouija, no debemos de practicar así de una forma indiscriminada, y yo les aconsejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones. Me gusta siempre decirlo, y desde luego pues creo que no va a ser esta la última vez, esperemos. Paco, muchísimas gracias por haber estado. Manuel, gracias. Don Antonio, muchísimas gracias, y a todos ustedes también muchísimas gracias. Espero que les haya agradado este programa, y seguro que nos van a tener aquí la semana que viene a la misma hora con más temas. Buenas noches.